vamos a ver los componentes de la computadora y cómo se interconectan. La verdad es que es bastante complicado mediante esta modalidad enseñar esta parte en específico, porque tendrían que verlo o tener a la mano los componentes para, pues para entenderlo al 100%. Yo sé que no es fácil como estudiar de esta manera, y esta parte en específico sí está medio complicada, pero bueno, vamos a hacer el mayor esfuerzo posible. Nada más una pregunta, ¿alguien ya ha tenido oportunidad de trabajar con estas piezas, con los componentes de una computadora, digamos, conectarlas o por lo menos, no sé, tener un disco duro así que ya no sirve a la mano? ¿Alguien ha podido? Sí. ¿Ya han trabajado con ellos? Sí. Entonces ya para, supongo, algunos no será muy complicado entenderlo, pero pues sí es importante. De hecho, es la última parte de esta primera, bueno, de la primera parte de la unidad 1, vaya. Por ahí les hice unas adecuaciones a la guía, porque tuve un error ahí y les puse unas actividades que eran, que estoy preparando para la siguiente guía, o sea, para el corte 2. Entonces, las actividades para corte 1 realmente son nada más hacer uno que otro ejercicio muy sencillo, y también en la guía les acabo de cambiar bueno, les dejé ya bien las actividades para todo el corte, todas las evidencias, que ya vienen en... ¿Cuándo se entrega la primera actividad? ¿Mandé? ¿Cuándo se entrega la primera actividad? Miren, las actividades pueden hacerlas durante todo el corte. No les marco una fecha específica, pero las evidencias, esas sí tienen fecha, me parece que del 22 y el 29. Ahorita, no sé si quieren empezamos y al final lo vemos, o primero lo vemos y al final terminamos como con... sea. ¿Cómo ven? Como sea. Bueno, pues vamos a empezar. Fíjense, yo sé que esto es muy común para las personas que entran a estudiar software. Es común allá haber visto, y no solo visto, trabajado con componentes de una computadora, y sobre todo conectarlos y saber realmente cómo funciona internamente, ¿no? Pero no siempre es el caso, y precisamente como no necesitamos entrar aquí a estudiar y saberlo todo, pues por eso se ven todos estos temas. Entonces, primero, ¿cómo se ve una computadora por dentro? Primero vamos a tener el gabinete o una computadora general. Ya saben ustedes que hemos estado nosotros trabajando con los conceptos de arquitectura de computadoras, ya hemos visto las generaciones de computadoras, ya hemos trabajado bastante sobre esos temas. Pero aquí vamos a tomar un enfoque como una computadora, como una torre completa, como ese que está ahí en medio, con el gabinete. Porque las computadoras vienen en muchos tamaños y formas. Está la clásica, la computadora de esta forma, con su gabinete, con la caja que está ahí en medio. Vienen en formato de laptops, vienen en formatos de estas que son como todo en uno, que son como las copias de las Mac, que nada más viene la pantalla y atrás de la pantalla vienen todos los componentes. Y pues también otro tipo de computadoras que más o menos vamos a ir pasando y tocando por ahí son los dispositivos móviles. Hay como una computadora que es nada más como que, no sé si ha visto, igual es de Apple, es como una cajita chiquita, pero que viene ahí todo viene ahí. Ah, sí. Nada más se le conecta un monitor. Sí, las computadoras, a ver, déjame ver si la encuentro de pura casualidad. Ahí. Las MacBook. No, son... Bueno, es que están las MacBook, que son las laptops de Mac. Sí. Que vienen siendo laptops. Y está, creo que el iMac, que es el grandote. Ajá. Y luego está el Mac Mini, me parece que es el que tú dices.
Bueno, sí, es una computadora pequeña que vendría siendo una versión, una versión pequeña de esta computadora, pero miniaturizada, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en el caso de Mac, tienen sus versiones muy específicas, ahí tienen su computadora nueva, esta que parece rallador de queso, tienen las cajitas chiquitas, que son las miniaturas, y no solo pasa en la marca de MacBook, sino en general. Hay computadoras tan chiquitas que a veces son del tamaño del teléfono, pero un poquito más gorditos, y tienen unas entradas para conectar ya todos los componentes, todos los teclados, mouse y memorias USB que le quieran conectar, y el monitor funciona a la perfección. Pero ahorita, para efectos prácticos, nos vamos a ir centrando en la computadora clásica, pues, ¿sale? Aquí les pongo una imagen. Créanme que estuve buscando imágenes de lo mejor posible, porque les digo, es complicado explicar esto de esta manera, pero miren, tenemos todos los componentes que salen de una computadora. Para no ser muy repetitivo para los que ya lo saben, y sobre todo para ser muy consistente para los que no han tenido contacto con ellas, vamos a verlo muy rápido. Lo primero y lo más importante, siempre es el procesador o la unidad central de procesamiento, que ya lo vimos en la clase anterior, que es el encargado de básicamente hacer las tareas de la computadora. Este es el cerebro del equipo. Por ahí vamos de abajo, seguimos a la derecha, tenemos las memorias RAM, arriba unidades ópticas, que básicamente son lectores de discos, antes eran lectores de cassettes, estos cuadraditos. Está disco duro, que hoy en día pues ya se utiliza otros tipos de unidades de almacenamiento. Ahorita lo voy a ir explicando, no se preocupen, esto es a grandes rasgos. Tenemos un disipador de calor que en general se conecta o se incrusta encima, bueno, no se incrusta, se coloca encima del procesador para que el calor que genera el procesador salga expulsado. Arriba tenemos las unidades USB flash, o podemos tener discos duros externos, podemos tener también en puertos, bueno, en realidad aquí marca USB flash, pero son unidades de entrada y salida, ¿no? Puede ser un teclado, un mouse, una impresora, pero eso ya no forma parte como tal de la computadora, solo es una forma de representar las unidades de entrada y salida. De ahí también tenemos un ventilador, y por ahí tal vez digan, bueno, es que se parece, o sea, ¿qué diferencia hay entre el disipador y el ventilador? El ventilador simplemente se coloca, déjenme ver si puedo anotar aquí, se coloca ahí se ve, aquí, se alcanza a ver aquí. Este ventilador es el mismo que este. De hecho, ¿saben qué voy a conectar? Va a conectar el mouse, pero no importa. Estos dos básicamente son el mismo. El disipador tiene que ir con el disipador va conectado al CPU, ¿no? Y viceversa, obviamente. Y el ventilador va conectado a la caja, al gabinete. De hecho, pueden ver aquí la representación del CPU, la representación del ventilador. Aquí se ve la imagen. El ventilador simplemente saca el calor de generar la computadora, pero el disipador saca el calor del procesador. Luego tenemos la fuente de poder, que nos va a servir para alimentar de energía toda la computadora, y va a ligeramente regular la cantidad de voltaje, y pues normalmente compran la fuente de poder respecto a la cantidad de watts, es decir, a la cantidad de gasto de energía que consume, ¿no? Pero hoy en día la cantidad de watts es lo de menos que se deben de preocupar por una fuente de poder, sino otro tipo de características que vamos a ver más adelante. Y por último, pero también importante, que a lo personal yo consideraría que la tarjeta madre y el procesador son las dos partes, y a mi parecer son las dos unidades o los dos componentes de computación que más importan a la hora de seleccionar como clientes o armar una computadora, porque tengan en cuenta que cuando nosotros
conseguimos un equipo nuevo, quitando del camino a los laptops, a nosotros nos conviene más como clientes conocer los componentes de una computadora y nosotros ensamblar una computadora nueva con los componentes que nosotros previamente hemos analizado y para tener un equipo nuevo. No les recomendaría, y sobre todo ustedes como próximos ingenieros de software, no les recomendaría ir a una tienda y comprar, por ejemplo, a Liverpool, yo qué sé, ir a la tienda y comprar una computadora de este estilo, o sea, de estas computadoras clásicas, aunque sea de muy buena calidad, no les recomendaría comprar una ya hecha. Se les considera ya ensambladas cuando ya está la pieza completa, y hasta te la venden con un monitor a veces, o una mochilita, o un mouse de regalo, yo qué sé. No les recomendaría porque les puede costar, no sé, hasta el doble del precio si ustedes conocieran los componentes y pudieran armar su propia computadora. Entonces, consideramos el armar, el coleccionar los componentes e integrarlos en una misma pieza, eso se le considera como un ensamblado. Bueno, aparte del ensamblado de cada pieza, ¿no? Pero se le llama ensamblado ya de la pieza completa. Vamos a ver. Entonces, aquí. Caray. Bueno, se alcanza a ver. Ahí en la cachita de imagen que se alcanza a ver, tenemos primero la unidad central de procesamiento, que pues, es el CPU, es el que se encarga de procesar todo lo que es la computadora. Abrir un programa, calcular las operaciones matemáticas internas de cada programa, permitir abrir programas para hacer sus propias aplicaciones, abrir el navegador, escuchar música, hacer una impresión, todo lo controla el procesador. Y se ve de esta manera, bueno, esta es una manera de conectarlo. Este procesador es de la marca AMD y se ve así con unos, unos tubitos, y esos tubitos lo que hacen es conectar, o sea, bueno, se voltean y se conectan en un lugar específico. Otra forma de verlos es de la otra marca, Intel, que pues de hecho ya se ven diferentes, ¿no? Estamos viendo la misma cara del procesador, pero unos se ven como con unos caminitos. De hecho, toda la computadora, si lo ven de manera muy cercana, parecen hasta casitas y ciudades lo que tiene ahí. Pero todos esos son pequeños chips que permiten que funcione el procesador. Déjenme mover aquí. Y por último tenemos el otro tipo de procesador que es también muy común, pero no es tan atractivo visualmente como los otros. Lo que pasa es que internamente mientras funcione está muy bien. Solamente que este procesador es para dispositivos con Android. Es un Snapdragon de la marca Qualcomm. Entonces, como siempre está escondido, pues no es necesario que esté a la vista, ¿no? Que sea visualmente atractivo, como podría ser los componentes de PC. Entonces, nada más les estoy mostrando algunas formas en las que se miran para que los identifiquen. Y ahorita les muestro cómo se conectan. Por eso les digo que la tarjeta madre y el CPU son las dos piezas más importantes. Ahorita les voy a explicar más a detalle sobre qué es una tarjeta madre, pero en general este CPU se enchufa en un zócalo o en una bahía específica que, a ver, déjame ver si sale mi mouse. Aquí. No, ahí está. Se conecta precisamente en esta bahía. Aquí, aquí en esta. Y lo que hace precisamente es, al momento de insertar y conectar todos los componentes correctamente, pues ya hace el proceso, ya hace que el procesador funcione correctamente. Vamos a seguir. Sí, ahí está. Esta entonces es una tarjeta madre. Más adelante les voy a explicar, ya viendo todos los componentes, cómo se interconecta todo, pero hasta aquí quiero que me vayan siguiendo. El procesador es el que hace todas las operaciones, pero debe estar incrustado, como anteriormente vimos, debe de estar incrustado
en una tarjeta madre. La tarjeta madre es igual o incluso a veces más importante que el procesador. Y muchas personas a veces como que no concuerdan en esta idea, porque si bien el procesador es el que hace todo, la tarjeta madre es la que recibe todos los demás componentes. O sea, si ustedes conectan discos duros, teclados, no sé, memorias USB, quieren conectar fuentes, o sea, todos los componentes que vamos a ver y que ya hemos visto, todos van conectados aquí. Todos, sin, o sea, por eso se le llama una tarjeta madre, porque al final de cuentas, todo reside en ella. Todos los componentes recaen aquí. Por eso tiene tantas cosas y visualmente hasta un poquito extraño, porque tiene tantos componentes para que todos los componentes se interconexionen a través de esta unidad. Por eso les digo que es muy importante. Sin el procesador o sin la tarjeta madre, una computadora no funciona. Porque el procesador, si una computadora con todos los componentes extra no tiene un procesador, no va a funcionar la computadora, ni siquiera les va a entrar a su sistema operativo. Y segundo, si no tiene una tarjeta madre, pues todos los componentes ni siquiera se pueden conectar entre sí, entonces no sirve de nada. O sea, tienen que tener los dos, sí o sí. No hay forma de ligarse de uno. Además, que les digo que van incluso muy interconectados, porque la bahía donde van conectados los procesadores, esta bahía, déjenme hacer esto más grandecito, esta bahía de aquí tiene que tener la misma entrada o la misma forma que el procesador. Entonces, ahí cuando ustedes, si les llama la atención meterse más a la parte de los componentes, van a ir aprendiendo las diferentes como modelos de entrada y todo eso, para que todo embone correctamente y funcione. A veces embona y no funciona porque no son, o sea, pueden ser el mismo tamaño de entrada, pero en general no son la misma entrada, ¿no? Pero bueno, eso ya casi no se ve hoy en día. Esta es una tarjeta pues ya un poquito viejita, ¿no? Ya eso, esto se veía en tecnología, al menos en México. A mí me alcanzó, yo alcancé a verlas más o menos por hace como unos 10 años, todavía veían este tipo de placas. Y generalmente pueden encontrar este tipo de placas porque son de bajo costo, pero vamos a ver una tarjeta de alto costo. Y ya se puede ver, yo sé que igual y aunque no la conozcan, todos sus componentes a la perfección, ya de por sí se ve un aumento de calidad. ¿Por qué? Porque tiene muchas mejoras. Ahorita les voy a poner qué tipo de mejoras tiene, pero para ir más rapidito les voy a decir una de las principales. Por ejemplo, vean estas bahías, tienen 4 y dicen, bueno, aquí no hay problema. Estas 4 bahías, yo no las estoy iluminando. Estas 4 bahías de aquí, estas 4 entradas o 4 enchufes, porque son lugares donde se conectan cosas, pues no me llama la atención. Básicamente son 2 amarillas y 2 rojas. Cuando nos movemos a la siguiente imagen, vemos que tiene las mismas 4 bahías, ¿no? Y ya, pero por alguna razón ya no están separadas, ya están pegaditas y todas son negras. Bueno, el que sean separadas y de color no importa realmente. Lo que importa es la tecnología con la que funciona. Si yo pongo un componente en estas ranuras, y si quiero colocar el mismo componente en estas otras ranuras, pues no va a funcionar, porque las tecnologías son distintas y se manejan incluso con diferentes arquitecturas. No solo esas partes, sino en general la tarjeta madre funciona ya con nuevas arquitecturas. Vamos a la siguiente parte. Estas memorias son memorias porque aquí se almacena la información, son memorias RAM. Y estas seguramente ya la han escuchado antes. Estas son memorias RAM, pues típicas, o incluso hasta un poquito viejitas, depende de la tecnología que manejen. Son nuevas o viejitas, pero así es como se ven internamente. Cómo se ve una memoria ya con más, pues no sé, de más prestigio o de más dinero, se ve así. Internamente siguen estando esas mismas piezas, esa misma pieza en verde, en este caso creo que es negra. O sea, la plaquita puede ser del color que sea,
mientras que todos los chips que vienen integrados, todas estas partes negritas, pues están adentro, pero están cubiertas por una placa que además esa placa nos permite mostrar la iluminación en 3 colores y sus combinaciones, que son RGB. Pero esto ya porque visualmente pues, quieres hacer más atractiva la computadora, pero no es necesario. O sea, puede ser que esto y esto funcionen de la misma forma y de la misma potencia, solamente que este tiene lucecitas, ¿no? Y es visualmente más atractiva. Volvemos al caso del procesador, que cuando es de computadora, pues bien, se ve más bonito, y cuando es de teléfono, pues se ve X, ¿no? Se ve como cualquier otro chip. Más adelante tenemos la fuente de poder, que esta es la encargada de básicamente darle la energía a la computadora. Tiene muchos cablecitos, que cada cable va a un periférico específico para darle potencia, y en general alimenta a la computadora. Este creo que es el componente más sencillo. Es muy importante porque si eligen si tienen muy buenos componentes y una muy mala fuente de poder, tengan por seguro que su computadora se va a tronar y se va a descomponer a la primera descarga eléctrica. Entonces, siempre tengan una buena fuente de poder que les dure al menos unos 10 años. Hay maneras de elegir ese tipo de fuentes, pero esta es una fuente básica. Realmente esta fuente es desechable al año, a veces a los 2, 3 años, pero bueno, su función la cumple. Después pasamos a las unidades de almacenamiento. Y otra cosita antes que no mencioné. Estas unidades, las memorias RAM, son importantes porque, de hecho, cuando ustedes compran una laptop o algo así, seguramente les pasó que les han dicho o ustedes han investigado que lo primero que les dicen es: mira que tengo un buen procesador y una buena cantidad de memoria RAM. ¿Por qué? Porque la memoria RAM y el procesador también van muy a la mano. Si bien el procesador es el que realiza todas las tareas y todas las operaciones, vaya, por eso se llama procesador, procesa todas estas operaciones, la memoria RAM permite almacenar información. Y mucha gente de repente se confunde, dice, bueno, pero es que yo ya tengo discos duros, ¿no? Yo tengo unidades de almacenamiento. Lo que pasa es que la memoria RAM no es una unidad de almacenamiento permanente. La memoria RAM es, como su nombre lo indica, es Random Access Memory, o unidad de acceso aleatorio. Es una unidad donde los programas que tú abres en tu computadora acceden a esa memoria y ocupan cierta cantidad de memoria. Por eso, por ejemplo, un videojuego a veces dice, necesita al menos 8 GB de RAM. ¿Por qué? Porque ese programa va a utilizar 8 GB de RAM cuando se esté ejecutando, pero cuando se termine de ejecutar y se cierre el programa, esos 8 GB de RAM van a ser liberados. Cuando la computadora está apagada, la memoria RAM está en desuso, o sea, realmente no se usa en ese momento. Y entonces, entre más aplicaciones tenemos abiertas, obviamente depende de la aplicación, más memoria RAM se va a consumir. Por eso, si ustedes quieren más velocidad, tienen que tener un buen procesador y una buena cantidad de memoria RAM. Porque si tienen buen procesador y mala RAM, se hace un cuello de botella. O sea, se va a poner lento. Si tienen mucha memoria RAM y un mal procesador, también se pone lento. O sea, tiene que tener altos los dos componentes. En general, la memoria RAM guarda información, pero solo mientras los programas lo están utilizando. Cuando los programas no lo usan, o en general la computadora está apagada, la memoria no tiene almacenado nada, ningún tipo de información. Y esa es la diferencia principal con... déjenme picarle acá. Esa es la diferencia principal con el disco duro y otro tipo de unidades de almacenamiento, que estos discos, aún así la computadora esté apagada, la información está almacenada. Es una memoria permanente. Vaya. En general esa es la diferencia. Uno almacena información de manera permanente como archivos. A ver, ahí chicos. A ver, ¿quién le está sonando el sonajero? Gracias. El disco duro almacena la información de manera permanente y la memoria RAM solamente de manera temporal, pero le da potencia, o sea, le da poder de almacenamiento a los programas.
Entonces, uno hace que los programas vayan más rápido y en general puede abrir más programas, el cual es la RAM, y el segundo permite almacenar todos nuestros archivos de manera permanente. Esa es la diferencia entre esas dos. Por aquí les pongo dos tipos de unidades. Realmente se le llaman unidades de almacenamiento. Al de la izquierda le llamamos nosotros comúnmente disco duro y al de la derecha a veces también la gente le llama disco duro, pero no es así. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense primero en el tamaño, ¿no? Se ve obviamente que el tamaño es distinto. Lo que pasa es que un disco duro es un disco. Es un disco SSD. duro. Ajá, exacto. El de la izquierda es un disco duro y el de la derecha es un SSD. ¿Por qué? En inglés este se le conoce como hard drive o disco duro y en inglés al de la derecha se le conoce como SSD, Solid State Unit, ¿no? Bueno, disk básicamente, pero básicamente es una unidad de estado sólido. ¿Qué es lo que pasa? Que el de la izquierda es un disco físico, como lo pueden ver en esta imagen, es un disco físico que está trabajando por medio de vueltas o lo que le llamamos revoluciones. Cuando un disco gira, normalmente se le llama revolución a la vuelta. Entonces, mediante estas revoluciones está leyendo y almacenando información. Por eso normalmente antes se buscaba que los discos duros tuvieran una buena cantidad de revoluciones por minuto. ¿Por qué? Porque de esta manera podía almacenar información y leerla más rápido. Pero hoy en día, la parte de la derecha, pues dicen, bueno, el de la derecha es más chiquito, pero es mucho más potente y más rápido de almacenar y leer, porque ya no depende de un disco físico, ya es completamente digital, ya es como por ejemplo una memoria USB, pero muy grandota. Entonces ya no tiene que girar nada, por eso es más rápido. Y obviamente es más caro. Suponiendo en un balance que ambos cuestan $1,000 o incluso hasta 50, 60 dólares, por ejemplo, el de la derecha puede tener 1 terabyte de almacenamiento y el de la izquierda 1 terabyte de almacenamiento, que es un disco duro, y el de la derecha, que es un dispositivo de estado sólido o una unidad de estado sólido, puede tener 250 gigas o 400 si te va bien, por el mismo precio, pero el de la derecha va a ser infinitamente veloz, ¿no? Mayor que el otro. Entonces, pues lo que se acostumbra es que en un disco de estado sólido pongas tu sistema operativo para que todo corra muy rápido y en el de la izquierda guardes todos tus archivos, ¿no? Eso es lo que se acostumbra. Y bueno, algunos programas. Vamos a ir más adelante porque les dije que no me quería tardar mucho. Este de aquí, probablemente ustedes ya no lo vean tan seguido, pero probablemente sí. Es una unidad óptica, se le llama. Antes no eran unidades ópticas, antes eran unidades floppy, me parece, que utilizaban disquetes, pero con la llegada de los CDs y DVDs, pues ya se incorporó una unidad óptica. Ahorita ya es Blu-ray disc, y si quieren, por ejemplo, ver películas por medio de un Blu-ray, pues ahí ya lo conectan a su computadora, es un periférico más. Y por último, aquí ya, con esto ya acabamos. O sea, ya vimos todos los componentes y ahora vean más o menos cómo se conecta todo. Déjenme dibujar aquí. Con Primero, aquí abajo, bueno, aquí en esta parte, ustedes ya saben que pues tenemos la tarjeta madre, ¿no? Es la tarjeta madre la que va adentro de la caja. Esta caja pues es el gabinete, ¿no? Donde van a tener pues la torre entera. Entonces está el gabinete. Dentro tenemos la tarjeta madre. Y el primer componente es ver el procesador, pero yo sé que no se ve a simple vista. Lo que pasa es que está cubierto por un disipador. Es decir, el procesador se incrusta en la tarjeta madre y encima de la tarjeta madre se pone el disipador para que el calor que genera el procesador salga por medio de este disipador. Y por aquí pueden ver, aquí está el ventilador. O sea, básicamente el flujo de aire va por acá, sube y se va por esta parte y así sale de la computadora. De esta manera se regula la ventilación, ¿no? Siempre es importante tener una buena ventilación. Ok, ahí tenemos el procesador. Vamos a ver dónde está la memoria RAM. La memoria RAM lo podemos ubicar en esta parte. ¿Están viendo cómo estoy marcando?
Sí. Sí, Ok. En esta parte, ahí se pone la memoria RAM. Recuerden que esta les permite tener mayor velocidad para sus programas. Bueno, aquí se incrusta en esta bahía. Obvio, hay que saber que la tarjeta madre es compatible tanto con el procesador como con las memorias RAM. Hay formas de verificar que son compatibles, eso no hay problema. Luego, ya sabemos que aquí está el procesador y aquí está la memoria RAM. Luego, ¿qué más? La fuente, ¿dónde está la fuente? En este caso la fuente no se alcanza a ver, pero más o menos sí. Y aquí está pegadita la fuente. ¿Cómo sabemos? Porque aquí tiene todos los cables de alimentación. ¿Sí? Aquí está la fuente. Está pegadita arriba. A veces, en un equipo enfocado a videojuegos, la fuente va a estar más o menos por acá abajo. Pero en este no es el caso. ¿Qué más? Bueno, de hecho es algo muy importante que quería mencionarles. Hay muchos cables, o sea, el cableado es inmenso aquí, pero uno de los cables más importantes es uno que viene de la fuente y se conecta aquí, que básicamente es el que le da la alimentación a la computadora. Es de 24 pines o 24 pequeños puertos y se conecta ahí. Este cable no se los voy a como tal indicar porque ya está en desuso. Este era un cable para conectar la memoria, digo, la tarjeta madre al disco duro o a la unidad óptica de CD, pero ya no se usa. Ahora se usa un cablecito más chiquito, que de hecho el puerto es este. O sea, este ya no se usa, pero ahora estos puertos sí, son unos puertos más chiquitos. Entonces ya dijimos que aquí la fuente conecta con la tarjeta madre, ¿no? Le arranca, le da todo el poder. Y también hay otro cable que va de la fuente a esta parte de la computadora. Este es un puerto con cuatro enchufes, con 4 pequeños enchufes. También le da este poder a la tarjeta madre. La tarjeta madre internamente aquí tiene los puertos tiene toda una sección donde les va a dar todos los puertos que ustedes físicamente pueden ver. Aquí, por ejemplo, están los puertos USB, aquí está el puerto Ethernet, aquí están los puertos de audio y de micrófono. Básicamente es una tarjeta de sonido. Tiene puertos de de audio, de entrada y de salida, para meter un micrófono y unas bocinas. Aquí está perdón, voy a quitar todo esto. Aquí está el puerto de VGA. Obviamente VGA ya es un puerto muy viejo para conectar un monitor. Y este también es aún más viejo, que me parece que es un puerto serial. Y aparte los conectores PS2 para las antiguas formas de conectar teclados y mouse. Pero bueno, como les digo, esta es una placa bastante viejita. ¿Cómo se ve ya una computadora terminada? Se ve así. Bueno, traté de buscar una imagen más o menos de un video que se alcanzara a notar. El cableado, obviamente no se distingue no se distingue nada, ¿verdad? Pero puede apreciar todo el cableado interno. El cableado interno, lo que se busca normalmente es ponerlo detrás de la tarjeta madre. Hay una manera para abrir las dos tapas del gabinete y colocarlos de una manera escondida y organizada. Pero bueno, aquí no se ve. Y por último, vamos a ver entonces todas una vista general de la tarjeta madre donde vemos cómo se conecta todo. Primero, les comentaba, aquí tenemos los slots o bahías para conectar las memorias RAM. Aquí dice que son DDR2. Ese, como les digo, es un indicador de qué memoria va con qué tarjeta. ¿Por qué? Porque si la tarjeta es de un formato DDR2 y ustedes compran memorias nuevas, las memorias nuevas van a venir ya sea DDR4 o 5. Entonces, obviamente, no va a embonar y no va a entrar la tarjeta. Incluso si embonara, ni siquiera va a funcionar correctamente. Entonces, la manera de identificar qué generación de memoria RAM es mediante este DDR. Bueno, esta nomenclatura DDR. Entonces ya actualmente estamos entrando a la 5 o estamos en la 4, realmente no me acuerdo. Ahí no decía DDR, no decía eso. No decía eso. ¿Cuál?
¿Cuál, perdón? Olvídelo. Tu compu no decía eso. Pero bueno, por aquí, esta es la manera entonces, aquí vemos el puerto o el slot, o aquí, bueno, no se le llama como tal slot, se le llama socket o zócalo. La diferencia entre un slot o una bahía y un socket o un zócalo es que el zócalo es para normalmente una pieza fundamental de la estructura. Por ejemplo, cuando, no sé, incluso, no sé, creo que hay una traducción donde a los hoyitos de, por ejemplo, de la película esta de Infinity War, el slot o la bahía se le llama un zócalo donde va, por ejemplo, la gema, ¿no? En este caso va a ser lo mismo. Esa pieza fundamental tiene un espacio específico que no es como tal una bahía, sino un zócalo. Donde pues en nuestro caso la gema es el CPU y es lo que va a permitir que funcione. ¿Cómo delimitamos cuál CPU le queda a cuál tarjeta madre? Por medio del tipo de zócalo. Por ejemplo, este es 775, pero me parece ahorita hay unos 1155 que ya es más estandarizado, ya es más nuevo. Tengan en cuenta que estas tarjetas son viejitas, pero sirven muy bien para representar cómo ha ido evolucionando la tecnología. Entonces sí, hay otra cosa, hay otro componente, no nada más hay que ver que embone el zócalo, sino que el chipset sea igual. Bueno, nada más con eso. Si ustedes ven chipset y el tipo de zócalo, entra, embona. Obviamente tendrían que comparar. ¿Qué hay aquí? Bueno, este es el que les digo, el conector de poder de 4 pines. Este es el que le comentaba, que la fuente tiene un cable que viene hasta acá. Hasta aquí también. ¿Qué más? ¿Dónde está? Aquí. Esta parte es el conector de poder de 24 pines. Básicamente una fuente tradicional se conecta por medio, o se alimenta por medio de 2 fuentes. Por el conector de 24 pines que está aquí abajo. Déjenme cambiar el color porque no, creo que no se distingue. Ahí está. Y este también. Entonces la fuente se conecta por el... ay, está madre, es verde. Baboso. Ahí está. Aquí. No se ve. Allá. Aquí y aquí. Ahí está. Perfecto. Entonces, les digo, la fuente de poder trae 2 cables para alimentar la tarjeta madre. Aquí está este de 4 pines y el de 24. Entonces ya con eso alimentan bien la fuente y activan la computadora para que funcione correctamente. Obviamente hay que ponerle su tarjeta, su memoria RAM, su CPU y aquí es algo interesante. Aquí es donde les digo, esta imagen contiene los conectores viejos para los periféricos de almacenamiento y unidad óptica. O sea, el disco duro, la unidad de estado sólido y la unidad óptica, la de los CDs, se conectan por el mismo tipo de puerto. Antes se usaba este, que es IDE, que básicamente era un cablezote gigante que se ensuciaba un montón, horrible, creo que era membrana, no sé qué tenía ahí, pero era horrible. Pero ahorita se utilizan unos cables SATA, que son más chiquitos. Entonces, por ejemplo, este va para el disco duro, ¿no? Ajá, así. Este va para el disco duro. Pues si tienen, por ejemplo, una unidad óptica, pues sirve para conectar la unidad óptica. Y si tuvieran un disco de estado sólido, pues también lo conectan aquí. Y entonces, bueno, ya lo conectamos a la tarjeta madre, pero ¿cómo le damos poder? La fuente tiene varios conectores para alimentar cada uno de esos periféricos. Y en general, así es como se conecta una computadora. CPU, memoria RAM, alimentas la tarjeta madre por medio de este conector de 24 y de 4 pines, conectas tus dispositivos, o sea, conectas todos los dispositivos que vas a usar. Hay unos cuantos cables, por ejemplo, no se alcanza a notar, hay unos cuantos cables aquí. No, estos no.
¿Dónde está? Aquí. Hay unos conectores aquí que lo que hacen es darte... déjame poner esto aquí. Borrar. Ahí está. Perfecto. Estos conectores de aquí, maldita sea, aquí, hay unos cables que el gabinete tiene y hace que funcione, porque acuérdense que el gabinete de repente tiene puertos USB por adelante. Bueno, pues ya lo conectas y también conectas que el botón de encendido del gabinete encienda la tarjeta madre y en general enciende toda la computadora. Pues aquí haces esas conexiones. Y por último, si ustedes manejan no vimos en este caso, pero si manejan una tarjeta de video, que básicamente una tarjeta de video tiene memoria RAM y un procesador aparte, o sea, tiene su memoria RAM y su procesador aparte, pero este es dedicado no al procesamiento de tareas, sino al procesamiento de gráficos. Bueno, pues se conecta en esta bahía, ¿no? En los PCI slots o las bahías PCI. Y ya, o sea, básicamente así es como se conecta. Dijo Jorge que ya no lo aceptó en la clase e intentó otra vez. Es que fíjate que no alcanzo a ver precisamente por eso les pedí aquí. Bueno. Sí, lo que pasa es que no veía el panel de los participantes. Tenía que abrir aquí. Y sí, ya no me aparece. Pero bueno, de todos modos vamos a estar viendo todo esto, no se preocupen. O sea, lo voy a subir. De hecho, ya el fin de semana lo termino de subir. Listo. Entonces, ahorita lo que toca es ver un ejercicio que les voy a dejar este fin de semana, que les digo, no se preocupen, mientras hagan sus actividades, no tiene pierde. Les voy a dejar 2 ejercicios. Uno, les voy a dar componentes. A ver, dejemos que entre Valle. Como les comentaba, vamos a hacer 2 ejercicios. Uno, yo les voy a dar componentes y ustedes van a tener que seleccionar el nombre de ese componente. Pueden buscarlo, pueden seleccionar, escribir ahí sus características y bueno, eso va a ser 1. Y 2, yo voy a seleccionar uno que otro proyecto, voy a hacer una lista de proyectos. Ustedes seleccionan un proyecto, por ejemplo, quiero una computadora. A ver ahí, chicos, ¿quién tiene el audio? Gracias. Por ejemplo, varios proyectos. Queremos un servidor para tal aplicación, o queremos un servidor para esta otra aplicación, o queremos un servidor o una computadora que funcione para casa, o así. O sea, les voy a dar un listado, ustedes seleccionan uno y van a tener que hacer básicamente entregarme una lista de compras de todos los componentes. ¿Sale? Creo que está bastante sencillo, pero pues ejemplifica bien que saben cómo se conectan todos los componentes. Por ejemplo, si yo dijera, yo necesito un servidor que almacene 40 terabytes de información y que pueda estarlos utilizando. Bueno, pues entonces ustedes seleccionan su prioridad va a ser el almacenamiento. Van a seleccionar muchos discos de ¿cómo se llama? De muchos discos duros, vaya, esa va a ser su prioridad. Si yo quiero que la computadora, aunque trabaje las aplicaciones muy lenta, pero que sea muy rápida y abra muchas aplicaciones al mismo tiempo, ustedes van a tener como prioridad la memoria RAM. Y ese tipo de proyectitos así vamos a hacer. Si yo, por ejemplo, necesitara, no sé, que mi computadora, en el caso muy específico, que mi computadora se prenda muy rápido y sirva para videojuegos, entonces lo que ustedes van a buscar es una configuración para la gama de gaming, ¿no? Van a seleccionar este tipo de fuentes, van a seleccionar estado sólido y disco duro, van a seleccionar, por ejemplo, lo pueden omitir, y van a seleccionar la tarjeta gráfica, ¿no? Ese tipo de cosas.
van a hacer dos pequeños ejercicios. Uno, identifican los componentes y en el otro seleccionan de la lista de proyectos que les voy a dejar uno y hacen la lista de compras, no sé, de Mercado Libre o de Amazon, lo que ustedes quieran. ¿Sale? ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces déjenme nada más mostrarles rápidamente cómo va a quedar las actividades. Esto pues no creo que haya problema, seguro ya lo va... No sé si haya problema por autorizar las evidencias, porque ahí seguramente lo va a revisar el Cordi, pero no creo que haya ningún problema. Déjame ver, a ver. ¿Dónde está? Arquitectura. Aquí. Les quiero mostrar la guía que actualicé. Les digo, habían unos ejercicios que son para el otro corte, porque el otro corte ya nos vamos a meter a la programación de componentes, pero de mientras no. Entonces, igual está la lectura, la presentación, y aquí está la actividad. Seleccionar un proyecto, y hasta aquí, de hecho hasta aquí vamos. Hasta este punto es donde tenemos que hacer. ¿Sale? Me van a hacer estas actividades. Para las siguientes semanas vamos a trabajar con esto. Y aquí están las evidencias.